La pregunta sobre la existencia de Dios ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y teólogos han ofrecido argumentos que buscan explicar el sentido del universo, la moral y la conciencia humana. La Biblia, en diálogo con la razón y la experiencia, presenta pasajes que se han interpretado como evidencias de la realidad divina. Estos textos no se limitan a la fe, sino que se relacionan con la lógica, la cosmología, la moral y la historia, mostrando que la revelación bíblica puede dialogar con la filosofía y la ciencia. Este recorrido reúne versículos clave que, leídos en su contexto, ofrecen un mapa de evidencias, desde el origen del cosmos hasta la conciencia moral, desde la racionalidad del logos hasta el testimonio histórico de la resurrección. Cada pasaje ilumina un aspecto distinto de la existencia de Dios, formando un argumento progresivo que integra conocimiento, razón, ética y experiencia histórica. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo presenta la evidencia epistemológica: el conocimiento de Dios es accesible por medio de la creación y la razón. La naturaleza revela atributos divinos, poder, eternidad y orden, lo que implica que la mente humana puede reconocer a Dios sin mediación directa. Esta afirmación se conecta con la evidencia cosmológica y lógica, pues el orden del universo apunta a una causa racional. En el ámbito científico, el principio antrópico y el ajuste fino de las constantes físicas refuerzan esta intuición: el cosmos parece diseñado para la vida. Incluso pensadores no cristianos como Carl Sagan y Stephen Hawking reconocieron la coherencia extraordinaria del universo, aunque la atribuyeron a leyes naturales. Sin embargo, esa misma coherencia constituye la base racional que la Biblia interpreta como manifestación de Dios. Desde la perspectiva moral e histórica, el pasaje sugiere que la humanidad posee una conciencia que responde a esa revelación natural. Filósofos como Immanuel Kant hablaron de la ley moral dentro de mí como evidencia de una causa superior, mientras que C.S. Lewis argumentó que el sentido universal del bien y del mal apunta a un legislador. En el plano matemático, la aplicabilidad universal de las leyes numéricas, como señaló Eugene Wigner, resulta inexplicablemente efectiva, lo que coincide con la idea paulina de que el orden visible refleja una mente invisible. Así, este texto inaugura el recorrido pedagógico: conocimiento humano, cosmos, lógica, moral y ciencia convergen en la afirmación de que Dios se deja conocer por medio de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo se centra en la evidencia epistemológica y cosmológica: la creación misma comunica la existencia y gloria de Dios, mostrando que el universo no es un caos sino un orden inteligible. La idea de que el firmamento anuncia implica que la naturaleza funciona como un lenguaje universal, accesible a todos. En la física moderna, el principio antrópico y el ajuste fino de las constantes cósmicas refuerzan esta intuición: el cosmos parece calibrado para la vida. Incluso científicos como Stephen Hawking, ateo, y Fred Hoyle, agnóstico, reconocieron la precisión sorprendente de las condiciones cósmicas, aunque sin aceptar la interpretación teísta. En el plano matemático, Eugene Wigner habló de la inexplicable efectividad de las matemáticas en describir la naturaleza, lo que coincide con la noción bíblica de que el orden visible refleja una mente invisible. También, este pasaje refleja la evidencia lógica, moral e histórica: el orden del cosmos no solo es racional, sino que interpela la conciencia humana. Immanuel Kant, no cristiano, afirmó que la experiencia del cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral dentro de nosotros son señales de una causa trascendente. Históricamente, pensadores como Cicerón sostenían que la armonía del universo apuntaba a una inteligencia superior. Incluso científicos modernos como Carl Sagan, agnóstico, reconocieron que el cosmos despierta una sensación de lo sagrado, aunque sin aceptar la revelación cristiana. Así, este salmo se integra en el recorrido pedagógico: la creación revela a Dios en su conocimiento, origen, ser, lógica, moral y hasta en la confirmación científica y matemática de su diseño. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo se ubica en el núcleo de la evidencia cosmológica y ontológica, pues afirma que el universo tuvo un inicio absoluto y que ese inicio depende de una causa trascendente. La física moderna, con el modelo del Big Bang, confirma que el cosmos no es eterno, sino que tuvo un origen definido. Incluso científicos como Stephen Hawking, ateo, y Fred Hoyle, agnóstico, reconocieron ese comienzo, aunque lo interpretaron desde una perspectiva naturalista. En el plano matemático, la precisión de las constantes universales y la aplicabilidad de las leyes numéricas, como señaló Eugene Wigner, refuerzan la idea de un orden racional que no surge del azar,
sino de una mente ordenadora. Además, este pasaje refleja la evidencia lógica, moral e histórica. Si el universo tiene un origen, la razón exige una explicación coherente, y la conciencia humana responde a esa misma fuente creadora. Immanuel Kant, no cristiano, habló de la ley moral dentro de mí como indicio de una causa superior, mientras que Aristóteles postuló un motor inmóvil como fundamento del movimiento y la existencia. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre reconocieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo inaugura el recorrido pedagógico, del origen cósmico al ser necesario, de la lógica al testimonio histórico y moral, mostrando que la creación misma es la primera evidencia de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de la carta a los hebreos se centra en la evidencia cosmológica y lógica, mostrando que el universo no se explica por sí mismo, sino por una causa trascendente. La física moderna, con el Big Bang y la segunda ley de la termodinámica, confirma que el cosmos tuvo un inicio definido y que no puede sostenerse eternamente por sí mismo. Autores como Stephen Hawking, ateo, y Roger Penrose, no cristiano, reconocieron que las leyes físicas no bastan para explicar por qué existe algo en lugar de nada. En el plano matemático, la aplicabilidad universal de las fórmulas y constantes, como señaló Eugene Wigner, refuerza la idea de que el orden visible refleja una mente invisible. El texto también refleja la evidencia epistemológica, moral e histórica. La fe interpreta el origen del universo como obra divina, pero la razón y la conciencia humana reconocen que hay un fundamento más allá de lo material. Aristóteles postuló un motor inmóvil como explicación del movimiento y la existencia, mientras que Immanuel Kant, no cristiano, habló de la necesidad de una causa moral trascendente. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, del origen cósmico al ser necesario, de la lógica al testimonio histórico y moral, mostrando que la creación misma es evidencia de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este versículo se ubica en el corazón de la evidencia ontológica, pues no describe una cualidad pasajera, sino la esencia misma de Dios como ser eterno e independiente. En filosofía, esta idea se conecta con el motor inmóvil de Aristóteles, que concebía una causa eterna detrás del movimiento del universo, y con el concepto de ser necesario en Leibniz, quien argumentaba que la existencia del mundo exige una explicación última. Desde la lógica, el argumento ontológico de Anselmo y su versión formalizada por Gödel muestran que la noción de un ser supremo es coherente en términos racionales y matemáticos. Este nombre divino fundamenta el orden racional, la conciencia moral y las leyes naturales. Immanuel Kant reconoció que la razón humana apunta a una causa trascendente, aunque rechazó el argumento ontológico clásico. En el ámbito científico, Albert Einstein, no cristiano, habló de un misterio racional en el universo, sugiriendo que detrás de las leyes físicas hay una estructura superior. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, del ser necesario al orden lógico, de la moral a la física y la matemática, mostrando que la revelación del nombre divino es clave para comprender a Dios como fundamento absoluto de todo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este pasaje se centra en la evidencia ontológica y lógica, mostrando a Dios como eterno, necesario y absoluto. La afirmación bíblica indica que Dios no depende de nada externo, sino que es fundamento del tiempo y de la historia. En filosofía, esta idea se conecta con el concepto de ser necesario en Leibniz y con el motor inmóvil de Aristóteles, quienes reconocieron que debe existir una causa última que explique la existencia del universo. Desde la física, el inicio del cosmos en el Big Bang y su destino marcado por la entropía creciente refuerzan la noción de un origen y un fin que trascienden lo material. Incluso científicos ateos como Stephen Hawking admitieron que el universo tuvo un comienzo absoluto, aunque lo interpretaron sin referencia a Dios. Este versículo del Apocalipsis refleja la evidencia moral e histórica. Si Dios es principio y fin, entonces la conciencia humana y la historia encuentran su sentido en él. Immanuel Kant habló de la necesidad de una causa moral trascendente que dé coherencia a la ley ética universal, mientras que Cicerón sostenía que la armonía del cosmos y la continuidad histórica apuntan a una inteligencia superior. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre reconocieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta.
Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la revelación de su eternidad es clave para comprender la totalidad de la existencia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La afirmación bíblica conecta directamente con la idea de que la realidad tiene un principio de inteligibilidad, y que la razón humana encuentra sentido porque proviene de un Dios que es orden. Filósofos como Aristóteles ya postulaban que detrás del cosmos debía existir una causa racional que garantizara la coherencia del movimiento y del ser. En el ámbito matemático, Eugene Wigner, no cristiano, destacó la inexplicable efectividad de las leyes numéricas en describir la naturaleza, lo que coincide con la noción bíblica de que el orden visible refleja una mente invisible. Incluso científicos ateos como Stephen Hawking reconocieron que el universo obedece leyes precisas, aunque las interpretaron sin referencia a Dios. Pablo también refleja la evidencia moral e histórica: si Dios es orden y paz, entonces la conciencia humana y la historia encuentran su sentido en esa estructura. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente que dé coherencia a la ley ética, mientras que Cicerón sostenía que la armonía social y cósmica apuntaba a una inteligencia superior. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre reconocieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la revelación de su carácter ordenado es clave para comprender la racionalidad y la paz en la existencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La noción de verbo implica que el universo no surge del azar, sino de una mente ordenadora que da coherencia a todo lo creado. En filosofía, esta idea se conecta con el concepto de razón universal en Heráclito, quien hablaba de logos como principio de orden en el cosmos. En el plano científico, la aplicabilidad universal de las leyes matemáticas, como señaló Eugene Wigner, refuerza la noción de que el orden visible refleja una mente invisible. Incluso científicos ateos como Stephen Hawking reconocieron que el universo obedece leyes precisas, aunque las interpretaron sin referencia a Dios, lo que confirma indirectamente la afirmación bíblica de un principio racional. Juan refleja la evidencia ontológica, moral e histórica: si el Logos es Dios, entonces es el ser necesario, el legislador moral y el sentido de la historia. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente, mientras que Cicerón sostenía que la armonía social y cósmica apuntaba a una inteligencia superior. Históricamente, la noción de Logos fue reinterpretada por Filón de Alejandría como mediador entre Dios y el mundo, mostrando que incluso fuera del cristianismo se reconocía la necesidad de un principio racional supremo. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la revelación del Logos es clave para comprender la totalidad de la existencia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lucas afirma que la resurrección se presenta como un hecho confirmado por testigos directos, lo que convierte la fe en un testimonio verificable y no en mera especulación. La afirmación de que todos nosotros somos testigos muestra que la comunidad cristiana primitiva fundamentó su mensaje en un acontecimiento histórico concreto. Filósofos como Cicerón sostenían que la credibilidad de un hecho depende de la fuerza del testimonio colectivo. Historiadores como Flavio Josefo mencionaron a Jesús y su impacto en el pueblo judío, y críticos ateos como Gerd Ludemann reconocieron que los discípulos tuvieron experiencias que interpretaron como apariciones del resucitado, aunque las explicaban psicológicamente. Todo esto refuerza la idea de que la resurrección se presenta como evidencia histórica que sostiene la lógica de la fe. Este pasaje refleja la evidencia epistemológica, moral y espiritual. El testimonio de la resurrección no solo confirma un hecho, sino que transforma la conciencia y la vida de quienes lo reciben. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente, y la resurrección se interpreta como validación de esa causa. Aunque la ciencia no puede probar empíricamente este evento, reconoce que la realidad no se reduce a lo observable, abriendo espacio para lo trascendente. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la resurrección es la evidencia central que une todas las demás. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Pablo se centra en la evidencia histórica y epistemológica, pues transmite un testimonio recibido y confirmado por múltiples personas, lo que convierte la resurrección en un hecho verificable dentro de la comunidad cristiana primitiva. La estructura del texto muestra que la fe no se basa en mitos, sino en un acontecimiento histórico transmitido con rigor. Filósofos como Cicerón sostenían que la credibilidad de un hecho depende de la fuerza del testimonio colectivo. Historiadores como Flavio Josefo mencionaron a Jesús y su impacto, y críticos ateos como Gerd Ludemann reconocieron que los discípulos tuvieron experiencias que interpretaron como apariciones del resucitado, aunque las explicaban psicológicamente. Estos versículos reflejan la evidencia lógica, moral y científica. Si Cristo murió y resucitó, la razón exige una explicación coherente, la moral encuentra validación en la victoria sobre la muerte y la física reconoce que la realidad no se reduce a lo observable. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente, mientras que Jean-Paul Sartre admitió que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Desde la matemática y la estadística, la improbabilidad de que un grupo tan amplio sostenga un mismo relato sin base real refuerza la credibilidad del evento. Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la resurrección es la evidencia central que une todas las demás. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas declara que muchos intentaron ordenar la historia de los hechos ocurridos, pero que él mismo investigó con diligencia desde el principio para transmitirlos con rigor a Teófilo. Este pasaje se centra en la evidencia histórica y epistemológica, mostrando que el Evangelio no surge de mitos, sino de hechos verificados y transmitidos con método. La afirmación bíblica subraya que la fe cristiana se apoya en testimonios directos y en investigación cuidadosa. Filósofos como Cicerón sostenían que la credibilidad de un relato depende de la fuerza del testimonio y la investigación. Historiadores como Flavio Josefo mencionaron a Jesús y su impacto en el pueblo judío, y críticos como Barterman reconocen que los evangelios contienen tradiciones históricas que reflejan la vida de Jesús, aunque las interpretan desde un enfoque crítico. En un segundo nivel, este pasaje refleja la evidencia lógica, moral e histórica. Si el Evangelio se fundamenta en hechos investigados, entonces la razón humana encuentra coherencia en la transmisión de la fe, la moral se valida en la vida de Jesús y la historia se convierte en testimonio verificable. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente, mientras que pensadores ateos como Jean-Paul Sartre reconocieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Incluso desde la estadística, la improbabilidad de que un grupo de testigos sostenga un mismo relato sin base real refuerza la credibilidad del evento. Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la investigación y el testimonio son parte esencial de la evidencia de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan centra sus palabras en la evidencia histórica y epistemológica, mostrando que los signos registrados en el Evangelio no son relatos míticos, sino hechos seleccionados con intención pedagógica. La fe cristiana se fundamenta en acontecimientos verificables que fueron transmitidos con propósito claro, conducir a la fe en Cristo. Filósofos como Cicerón sostenían que la credibilidad de un relato depende de la fuerza del testimonio y de la selección cuidadosa de las pruebas. Historiadores como Flavio Josefo mencionaron a Jesús y su impacto en el pueblo judío, mientras que críticos como Barterman reconocen que los evangelios contienen tradiciones históricas que reflejan la vida de Jesús, aunque las interpretan desde un enfoque crítico. Además, Juan refleja la evidencia lógica, moral e histórica. Si los signos fueron registrados con propósito, entonces la razón humana encuentra coherencia en la transmisión de la fe, la moral se valida en la vida de Jesús y la historia se convierte en testimonio verificable. Immanuel Kant afirmó que la moral universal requiere una causa trascendente, mientras que pensadores ateos como Jean-Paul Sartre reconocieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta.
Incluso desde la estadística, la improbabilidad de que un grupo de testigos sostenga un mismo relato sin base real refuerza la credibilidad del evento. Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que los signos de Jesús son evidencia central que une todas las demás. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje se centra en la evidencia moral y epistemológica, mostrando que incluso quienes no poseen la ley escrita revelan en su conciencia principios universales de justicia y responsabilidad. La conciencia humana funciona como testigo interno de un legislador trascendente. Filósofos como Immanuel Kant hablaron de la ley moral dentro de mí como indicio de una causa superior, mientras que en la psicología y antropología, Sigmund Freud, ateo, reconoció la universalidad de la conciencia moral, aunque la interpretó como producto cultural. Esta universalidad refuerza la afirmación bíblica: la moral no depende solo de la religión, sino que es evidencia de un orden divino inscrito en la humanidad. En un segundo nivel, el texto refleja la evidencia lógica e histórica: si la conciencia moral es universal, la razón exige una explicación coherente, y la historia muestra que las culturas han reconocido principios éticos comunes. Cicerón sostenía que la ley natural es común a todos los pueblos y proviene de una mente superior. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la libertad humana está marcada por la responsabilidad moral, aunque lo interpretó sin referencia a Dios. Desde la física y la matemática, la idea de orden y coherencia en el universo se refleja también en la estructura ética, así como las leyes naturales son universales, la conciencia moral lo es también. De este modo, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la moral inscrita en el corazón humano es evidencia directa de su existencia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El mensaje del profeta se centra en la evidencia moral y epistemológica, pues resume la voluntad divina en principios universales accesibles a la conciencia humana: justicia, misericordia y humildad. La afirmación bíblica conecta con la noción de ley natural reconocida por pensadores como Cicerón, quien sostenía que existe una ley común a todos los pueblos que proviene de una mente superior. En la filosofía moderna, Immanuel Kant habló de la ley moral dentro de mí como evidencia de una causa trascendente. Incluso en la psicología, Sigmund Freud reconoció la universalidad de la conciencia moral, aunque la interpretó como producto cultural. Todo esto confirma que la moral es evidencia de Dios, pues trasciende culturas y religiones. Este texto refleja la evidencia lógica e histórica: si la justicia, la misericordia y la humildad son valores universales, la razón exige una explicación coherente y la historia muestra que las sociedades han reconocido estos principios como esenciales para la convivencia. Aristóteles ya hablaba de la virtud como camino hacia la plenitud humana, mientras que pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la libertad humana está marcada por la responsabilidad moral, aunque lo interpretó sin referencia a Dios. Desde la física y la matemática, la idea de orden y coherencia en el universo se refleja también en la estructura ética: así como las leyes naturales son universales, la conciencia moral lo es también. De este modo, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la moral revelada en Miqueas es evidencia directa de su existencia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí, Juan se centra en la evidencia cosmológica y ontológica, afirmando que todo lo que existe depende del logos, es decir, de una causa racional y trascendente. La creación no es autónoma ni casual, sino fruto de un principio ordenado. En la física moderna, el Big Bang confirma que el universo tuvo un inicio definido, y la precisión de las constantes cósmicas apunta a un diseño racional. Incluso científicos como Stephen Hawking y Fred Hoyle, agnóstico, reconocieron que el cosmos tuvo un comienzo, aunque lo interpretaron desde una perspectiva naturalista. En el plano matemático, la aplicabilidad universal de las leyes numéricas, como señaló Eugene Wigner, refuerza la idea de que el orden visible refleja una mente invisible. Juan refleja la evidencia lógica, moral e histórica: si todo fue hecho por medio de logos, entonces la razón humana, la conciencia moral y la historia encuentran su sentido en él. Filósofos como Heráclito ya hablaban de logos como principio de orden en el cosmos, mientras que Immanuel Kant reconoció que la moral universal requiere una causa trascendente. Históricamente,
Filón de Alejandría interpretó el logos como mediador entre Dios y el mundo, mostrando que incluso fuera del cristianismo se reconocía la necesidad de un principio racional supremo. Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la creación misma es evidencia de su existencia. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de Hebreos se centra en la evidencia ontológica y lógica, mostrando que Jesús no es un mero mensajero, sino la manifestación plena de Dios mismo. La expresión imagen de su sustancia conecta con la idea filosófica de un ser necesario y absoluto, fundamento de todo lo que existe. Aristóteles postuló un motor inmóvil como causa última del movimiento, mientras que Leibniz habló de la necesidad de un ser suficiente para explicar la existencia. En el ámbito científico, la noción de que el universo se sostiene por leyes precisas, como reconoció Stephen Hawking, refleja indirectamente la afirmación bíblica de que Cristo sustenta todas las cosas con su palabra. El autor refleja la evidencia moral e histórica, Cristo purifica los pecados y se sienta en autoridad, lo que implica que la historia humana encuentra su sentido en él. Immanuel Kant reconoció que la moral universal requiere una causa trascendente, y la obra de Cristo se presenta como validación de esa causa. Históricamente, el testimonio de los apóstoles y la transformación de la comunidad cristiana primitiva refuerzan la credibilidad de este hecho. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Así, este versículo se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que en Cristo se revela la plenitud de la evidencia divina. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El autor de este salmo se centra en la evidencia cosmológica y lógica, mostrando que la creación no es fruto del azar, sino de una sabiduría ordenadora. La abundancia y diversidad de las obras reflejan un diseño racional que se manifiesta en la naturaleza. Filósofos como Aristóteles reconocieron que detrás de la multiplicidad del cosmos debía existir una causa inteligente que garantizara el orden. En la ciencia moderna, la precisión de las constantes físicas y la complejidad de los sistemas biológicos refuerzan esta idea, incluso Eugene Wigner habló de la inexplicable efectividad de las matemáticas en describir la naturaleza, lo que coincide con la afirmación bíblica de que todo fue hecho con sabiduría. El salmista refleja la evidencia moral e histórica, la tierra está llena de los beneficios de Dios, lo que implica que la creación no solo es ordenada, sino también buena y provechosa para la vida humana. Cicerón sostenía que la armonía del cosmos y la continuidad histórica apuntan a una inteligencia superior. Incluso pensadores ateos como Jean-Paul Sartre admitieron que la contingencia del ser humano y del mundo plantea un problema filosófico que exige respuesta. Desde la biología y la ecología, la interdependencia de los sistemas vivos muestra que la creación está diseñada para sostener la vida, lo que refuerza la afirmación bíblica de que la tierra está llena de beneficios. Así, este pasaje se integra en el recorrido pedagógico, Dios como ser necesario, fundamento lógico, origen cósmico, legislador moral y sentido histórico, mostrando que la sabiduría divina se revela en la abundancia y bondad de la creación. Las evidencias bíblicas de la existencia de Dios no son pruebas matemáticas en sentido estricto, sino testimonios que dialogan con la razón, la ciencia y la filosofía. La creación, el orden del cosmos, la conciencia moral y la historia de Jesús constituyen un conjunto coherente que apunta hacia un fundamento trascendente. La fe, lejos de ser irracional, se apoya en la inteligibilidad del universo, en la universalidad de la moral y en la veracidad de los testimonios históricos. Así, el recorrido por estos pasajes muestra que la existencia de Dios se manifiesta en múltiples dimensiones, en la estructura del mundo, en la lógica que lo sostiene, en la moral inscrita en el corazón humano y en la historia que confirma su acción. La conclusión es que la fe cristiana no se opone a la razón, sino que la integra y la eleva, ofreciendo una visión completa de la realidad en la que Dios es el origen, el sentido y el destino de todo. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.